¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Yoxan Berumen. Algunos de ustedes ya me conocerán. Soy uno de los cofundadores y mentores académicos del grupo CIMA. Y el día de hoy les traigo este nuevo proyecto. Es un nuevo proyecto de podcast eh, basado en audiolibros. O sea, básicamente lo que voy a hacer en este proyecto que se llama ¿Cuántos cuentos cuentas? Les voy a estar leyendo algunas historias, algunos cuentos, incluso algunas novelas de los grandes escritores clásicos, eh, más que nada para acercarlos a estas historias, ¿no? Estas historias que, pues más que nada han trascendido el tiempo, ¿no? Para mí los clásicos son todas estas historias que a pesar de que ya fueron escritas o ya fueron dichas hace incluso cientos de años, siguen haciendo eco en la actualidad. Siguen haciéndose películas, series, incluso otros libros u otras historias que se basan en esas historias clásicas, ¿no? Incluso en algunas películas, en algunos programas, se hacen parodias de estas historias clásicas, ¿no? Por ahí en redes les estuve preguntando qué querían que leyera. Obviamente no les había dicho para qué era. Y obtuve ahí varias respuestas y varios me dijeron que quería que leyera a Edgar Allan Poe. Entonces, pues este primer capítulo voy a leerles un cuento de uno de mis autores favoritos, que es Edgar Allan Poe. Quien me conoce sabe que soy muy fan de Edgar Allan Poe. Tengo varios libros, aunque tal vez sean la misma historia, son diferentes ediciones, como todo buen comprador de libros, ¿verdad? Pero bueno, entonces como tengo varios libros pendientes de leer, y pues para matar dos pájaros de un tiro, pues los acerco a estas historias clásicas, y aparte le avanzo a mis libros pendientes, ¿no? Aparte, pues tengo muchísimos libros, ahí después les enseño ahí mi librero, donde pues vamos a tener mucho material para seguir leyendo. Entonces, no creo que tengamos falta de historias. Entonces, incluso si ustedes quieren que lea algo de alguien en específico, o si tienen alguna idea, o no sé, me dicen, quiero que leas de el género de fantasía, o género de terror, o género de aventura, pues también me pueden decir y les consigo ahí una historia de ese género. ¿Sale? Entonces, tengo por aquí este libro. Está muy padre. Es un libro de Editorial Mirlo. Son todos los cuentos de Edgar Allan Poe. Todos. Entonces está un poquito grueso. Y me gustó mucho esta edición de Editorial Mirlo. A ver si me patrocinan. Y aparte estoy comprando su colección que se llama la colección Fractales, también de Editorial Mirlo. Están muy bonitas esas ediciones de pasta dura. Si tienen la oportunidad de comprarse alguno, se los recomiendo. Vale la pena tenerlo ahí como parte de su biblioteca personal, ¿no? Y bueno, como les decía, voy a leer Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe eh, fue un gran escritor norteamericano. Fue cuentista, fue novelista, incluso fue poeta, fue columnista en un periódico, fue reportero. Entonces muchas de sus historias las estuvo publicando en un periódico, que eso también le ayudó a hacerse mucha fama. Edgar Allan Poe falleció a los 40 años, falleció muy joven. Sin embargo, lo que escribió, las historias que creó, siguen siendo, pues ahora sí que básicas, elementales del género, no nada más del género de terror, sino también del género de la novela policíaca. Cuando él empezó a escribir ese tipo de historias, no existía ese género. El género policíaco como que no había tenido un boom
y el parteaguas fue Edgar Allan Poe. Muchos pensarán que, pues bueno, es más conocido por sus historias de terror, que es cierto, pero también fue el parteaguas de la novela policíaca. Entonces, de ahí en adelante, muchos empezaron a hacer historias como las que escribió Edgar Allan Poe. Incluso hay una serie muy buena, si no la han visto, véanla o búsquenla, se llama The Followers, basada en, bueno, la historia principal es una secta que es dirigida por un asesino serial, y este asesino serial en sus asesinatos recrea algunas escenas de las historias de Edgar Allan Poe. Entonces está muy loquillo. Entonces, como les digo, o sea, son historias que pues, ya tienen muchísimo tiempo. Edgar Allan Poe falleció en 1849 y hasta ahorita todavía siguen sonando sus historias, ¿no? Pero bueno, ya en otro capítulo hablaremos solo de Edgar Allan Poe porque está muy interesante su vida y obra. En especial las extrañas condiciones en las que se presentó su muerte. Es una historia bastante interesante. O sea, realmente es un misterio todavía qué pasó cuando murió Edgar Allan Poe. Entonces, incluso podemos hacer un capítulo solo de Edgar Allan Poe para hablar de él. Pero pues, el día de hoy vamos a leer un cuentito. Les voy a leer un cuento que me gusta mucho. Es uno de los más conocidos de, de Edgar Allan Poe. Y a mí me gusta mucho. Es un poco sombrío. Y ahorita así como está aquí Durango, está nubladito, así como que quiere llover, entonces está perfecto el clima para una historia de terror y un cafecito. O incluso el libro hasta trae algunas ilustraciones, ahí a ver si se alcanza a ver porque la camarita no está muy bien, pero bueno, ya después se las enseñaré. Bien, vamos a leer El gato negro. Dice así: quizás, por su extrañeza, no espero ni pido que se crea la historia que me dispongo a escribir. Sin duda estaría loco si lo esperara, sobre todo en este caso en que mis propios sentidos rechazan la evidencia. Sin embargo, no estoy loco. También estoy seguro de que nunca sueño. Mañana moriré. Hoy solo deseo desahogar mi alma. Mi propósito inmediato es poner frente al mundo, simple y sin mayor comentario, una serie de pequeños eventos domésticos. En sus consecuencias, estos eventos me han aterrorizado, torturado y destruido. Sin embargo, no pretendo hablar largo y tendido de ellos. Para mí, han presentado poco más que horror, aunque para muchos seguro que presentarán menos terribles que enredados. A partir de aquí, quizás, alguna inteligencia más sobria podría reducir mi fantasma a un mero lugar común. Alguna inteligencia más tranquila, más lógica y menos sensible que la mía podría percibir, en las circunstancias que detallo con asombro, nada más que la ordinaria sucesión de causas y efectos naturales. Desde mi infancia, me destaqué por la docilidad y compasión de mi carácter. La ternura de mi corazón era tanta que me volví la burla de mis compañeros. Estaba especialmente encariñado con los animales y mis padres me consintieron con gran variedad de mascotas. Con ellas pasaba la mayor parte de mi tiempo y jamás estaba tan feliz y contento como cuando las acariciaba o alimentaba. Esta peculiaridad de mi carácter creció mientras crecía y en mi madurez derivé de ella la principal fuente de mis placeres. Para aquellos que han cultivado el afecto en un fiel y sagaz perro,
Difícilmente necesito tomarme la molestia de explicar la naturaleza o intensidad de la gratificación que inspiran. Existe algo en el generoso y desinteresado amor de un animal que llega directo al corazón de quien tiene la oportunidad frecuente de probar la amistad y la delgada lealtad de los seres humanos. Me casé joven y me llené de felicidad al encontrar que en mi esposa existía la misma disposición hacia ellos. Al observar mi afición por las mascotas, ella no perdió oportunidad en procurarme algunas del tipo más agradable. Teníamos pájaros, peces dorados, un hermoso perro, conejos, un pequeño mono y un gato. Este último era un animal increíblemente grande y hermoso, enteramente negro y astuto a un grado insólito. Al referirse a su inteligencia, mi esposa, cuyo corazón estaba imbuido de superstición, hacía frecuentes alusiones a la antigua y popular noción que consideraba a todos los gatos negros como brujas disfrazadas. No es que alguna vez hablara en serio de este punto. Menciono el asunto sin otra razón de que apenas ahora, justamente, lo he recordado. Plutón. Ese era el nombre del gato. Era mi mascota favorita y mi compañero de juegos. Solo yo lo alimentaba y él me seguía a donde quiera que fuera por la casa. Incluso me costaba trabajo prevenir que me siguiera por las calles. Nuestra amistad duró en el mismo tenor varios años, en los cuales mi temperamento y mi carácter habían experimentado, y me sonrojo de confesarlo, a través del instrumento demoníaco de la intemperancia, un cambio radical para peor. Día tras día me volvía más irritable, más malhumorado, más sordo a los sentimientos ajenos. Me recriminaba a mí mismo el vocabulario corriente que usaba con mi esposa. Incluso llegué a la violencia. Mis mascotas, por supuesto, también sintieron el cambio de mi carácter. No solo fui negligente con ellas, también las maltrataba. A Plutón, sin embargo, todavía le guardaba suficiente estima para refrenarme en maltratarlo. Como no tuve escrúpulos en martirizar a los conejos, el mono, incluso al perro, cuando por accidente o afecto se cruzaban por mi camino. Pero mi enfermedad creció conmigo. ¿Qué enfermedad hay como el alcohol? E incluso Plutón empezaba a envejecer y a veces se mostraba molesto. Comenzó a experimentar los efectos de mi mal humor. Una noche, mientras regresaba a la casa intoxicado por una de mis salidas al pueblo, encontré que el gato había evitado mi presencia. Lo atrapé cuando de pronto, en su miedo por la violencia de mis acciones, infligió una pequeña herida con sus dientes sobre mi mano. El demonio de la furia me poseyó al instante. Olvidé quién era por completo. Mi alma original parecía que había abandonado mi cuerpo y mi malevolencia diabólica, etílica, emocionaba cada fibra de mi ser. Tomé de mi chaleco un abrecartas, lo abrí, aferré a la pobre bestia por la garganta y deliberadamente corté y extraje uno de sus ojos de su cuenca. Me sonrojo, ardo, tiemblo mientras escribo estas atrocidades deleznables. Cuando la razón me regresó con la mañana y había dormido los vapores del desenfreno de la noche, experimenté un sentimiento mitad de horror, mitad de remordimiento por el crimen del que era culpable. Pero, cuando más, era un sentimiento débil y equivocado, y mi alma permaneció sin sentir su tacto. Volví a arrojarme a los excesos
y pronto ahogué en vino todo el recuerdo de mi villanía. Mientras tanto, el gato se había recuperado lentamente. La cuenca de su ojo perdido presentaba, y esto es verdad, una apariencia atemorizante, aunque él parecía que ya no experimentaba dolor. Seguía rondando la casa, como de costumbre, pero como era de esperarse, huía con extremo terror cuando me acercaba. Todavía me quedaba demasiado de mi viejo corazón como para no sentirme agraviado por el desagrado evidente de una criatura que me había amado tanto. Pero este sentimiento fue reemplazado rápidamente por la irritación. Luego vino, como para mi último e irrevocable derrocamiento, el espíritu de la perversidad. La filosofía no trata en lo absoluto sobre este espíritu. Sin embargo, estoy menos convencido de que mi alma existe, de que la perversidad es uno de los impulsos primitivos del corazón humano, una de las facultades o sentimientos primarios e indivisibles o sentimiento que brindan dirección al carácter del ser humano. ¿Quién no se ha encontrado cientos de veces cometiendo una acción vil o estúpida sin otra razón salvo la que sabe de que no debería hacerlo? ¿No tenemos una inclinación perpetua en los dientes de nuestro mejor juicio para violar aquello que es ley simplemente porque la entendemos como tal? El espíritu de la perversidad, debo decir, vino a derrocarme en definitiva. Era este inconmensurable anhelo del alma de molestarse a sí misma, de ofrecer violencia a su propia naturaleza, de hacer el mal por el mal mismo, que me instaba a continuar y finalmente consumar el daño que había infligido en el inocente animal. Una mañana, a sangre fría, deslicé un nudo alrededor de su cuello y lo colgué de la rama de un árbol. Lo colgué con lágrimas cayendo a raudales de mis ojos y con el más amargo de los remordimientos en el corazón. Lo colgué porque sabía que me había amado y porque sentí que no me había ofendido en lo absoluto. Lo colgué porque sabía que al hacerlo cometía un horrendo pecado, un pecado mortal que arriesgaba mi alma imperecedera, si tal cosa fuera posible, más allá del alcance de la infinita piedad del más misericordioso y más terrible Dios. En la noche del día en el que este cruento acto se llevó a cabo, me despertó de mi sueño un grito de alerta. ¡Fuego! Las cobijas de mi cama ardían, toda la casa se consumía. Con gran dificultad, mi mujer y un sirviente y yo escapamos de la conflagración. La destrucción fue completa. Toda mi riqueza terrenal fue engullida por las llamas y yo me resigné desde entonces a la desesperación. Me considero por encima de tratar de establecer una relación de causa y efecto entre el desastre y la atrocidad, pero estoy detallando una cadena de hechos y no deseo dejar fuera la más mínima conexión. Al día siguiente del incendio visité las ruinas. Todas las paredes, con excepción de una, habían colapsado. La excepción la formaba un muro divisorio, no muy ancho, que alzaba a mitad de la casa y contra el cual descansaba la cabecera de mi cama. El acabado había resistido en gran medida la acción del fuego, un hecho que atribuí a que el yeso había sido aplicado hacía poco tiempo. Alrededor de este muro se había reunido una multitud de personas que examinaban una porción particular con una exagerada y minuciosa atención. Las palabras "qué extraño", "qué raro" y otras expresiones similares expoliaron mi curiosidad. Me acerqué y miré,
como si hubiera sido grabado sobre la superficie blanca un bajo relieve de la gigantesca figura de un gato. La impresión sobre la pared estaba hecha con un detalle verdaderamente maravilloso. Incluso había una cuerda alrededor del cuello del animal. La primera vez que contemplé esta aparición, pues difícilmente puedo considerarla como algo menos que eso, mi sensación de maravilla y terror fue extrema. Sin embargo, mi razón vino en mi auxilio. El gato, recordaba, había sido colgado en el jardín adyacente de la casa. Tras el grito de alarma, este jardín se había llenado inmediatamente de una multitud de personas y alguien debió haber cortado la cuerda que sujetaba al gato en el árbol y arrojado al animal a través de una ventana abierta hacia mi cuarto. Este pudo haber sido, esto pudo haber sido hecho antes de que se me despertara del sueño. El colapso de las otras paredes había comprimido a la víctima de mi crueldad en el yeso recién aplicado, que con las llamas y el amoníaco del cadáver había logrado el retrato que miraba en él. Aunque mi razón había dado cuenta de todos los sorprendentes hechos relatados, pese que no acallara mi conciencia, no logró conseguir que todo esto no marcara una fuerte impresión en mi imaginación. Durante meses no pude librarme del fantasma del gato. Durante este periodo regresó a mi espíritu un sentimiento recordado a medias, pero que no era remordimiento. Llegué a lamentar la pérdida del animal y busqué, entre los lugares sórdidos que habitualmente frecuentaba, otra mascota de la misma especie y de una apariencia similar para que pudiera ocupar su lugar. Mientras estaba sentado una noche, medio embrutecido en un tugurio de poca reputación, mi atención fue captada súbitamente por un objeto negro, reposando sobre la tapa de uno de los inmensos toneles de ginebra o ron que constituían el principal amueblado del lugar. Llevaba largo rato mirando encima de este tonel y lo que me causó sorpresa no fue haberlo visto, sino no haberlo hecho antes. Me acerqué, lo toqué con mi mano. Era un gato negro, uno bastante grande, tan enorme como Plutón y con quien guardaba un increíble parecido, excepto en un punto. Plutón no tenía mechones blancos en ninguna porción de su cuerpo. Este gato tenía una amplia, aunque indefinida mancha blanca que le cubría casi toda la región del pecho. Se levantó en cuanto lo toqué, ronroneó fuertemente, se frotó contra mi mano y parecía encantado con mis atenciones. Esta, entonces, era la criatura que había buscado. Ofrecí comprárselo al dueño del lugar, pero él insistió que no era suyo, que no lo conocía y que nunca lo había visto. Continué acariciándolo y cuando me preparaba para ir a casa, el animal se mostró en disposición de acompañarme. Se lo permití. Ocasionalmente me detenía y lo acariciaba mientras andábamos. El gato se había domesticado para cuando llegamos a casa e inmediatamente se volvió el favorito de mi esposa. Por mi parte, pronto descubrí que el desagrado crecía en mi interior. Esto era justamente lo contrario de lo que había anticipado. Pero, y no sé cómo ni por qué, su evidente afecto me disgustaba y enojaba. Poco a poco, estos sentimientos de disgusto y enojo crecieron hasta la amargura del odio. Evitaba encontrarme con la criatura, derivado, quizás, de una sensación de vergüenza. El recuerdo de mi anterior acto de crueldad era lo único que me refrenaba de abusar de él físicamente. Durante semanas no me atreví a golpearlo ni a lesionarlo de ninguna manera.
pero gradualmente, muy gradualmente, llegué a mirarlo con un desprecio inenarrabable y a huir silenciosamente de su odiosa presencia, como si su aliento cargara la peste. Sin duda, lo que contribuyó al odio que le guardaba el animal, la mañana siguiente de cuando lo traje a casa, fue el descubrimiento de que, como a Plutón, también éste había sido privado de uno de sus ojos. Esta circunstancia, sin embargo, solo hizo que mi mujer se encariñara más con él. Ella, quien como ya he dicho, poseía en alto grado ese sentimiento de humanidad y que alguna vez había sido mi rasgo distintivo y la fuente de muchos de mis placeres más limpios y puros. Con mi aversión al gato, sin embargo, su cariño hacia mí parecía crecer. Seguía mis pasos pertinazmente, de una manera que sería difícil hacer que el lector comprenda. Cada vez que tomaba asiento, se escondía debajo de la silla o saltaba sobre mis rodillas, cubriéndome con sus caricias abominables. Si me levantaba a caminar, tenía el hábito de cruzarse entre mis piernas hasta casi hacerme tropezar. También gustaba de escalar mi ropa con sus largas y filosas garras hasta llegar a mi pecho. En esas ocasiones, aunque deseara sobremanera destruirlo de un golpe, me refrenaba de hacerlo, en parte por el recuerdo de mi anterior crimen, pero principalmente, y quiero confesarlo de una buena vez, por el absoluto y puro terror que me inspiraba la bestia. Este terror no era el temor del daño físico. Sin embargo, no encuentro cómo explicarlo de otra manera. Casi me siento avergonzado de confesar, sí, incluso en esta celda, me siento casi avergonzado de confesar que el terror y el horror que el animal me inspiraba aumentaba por una de las más simples quimeras que pueden concebirse. Mi mujer me había señalado más de una vez en las características de su mechón blanco, del que he hablado antes, y que constituía la única diferencia visible entre esta extraña bestia y la que había aniquilado. El lector recordará que esta marca, aunque grande, originalmente era bastante indefinida, pero poco a poco, de manera casi imperceptible y que mi razón por largo tiempo rechazó como algo fantástico, había asumido la rigurosa distinción de un contorno. Ahora era la representación de un objeto que tiemblo con solo escuchar su nombre. Por esto, sobre todo lo demás, lo despreciaba y temía. Me habría salvado si me hubiera atrevido. Era, ahora, la imagen de una diosa cosa, de una cosa abominable, de la horca, la temible y triste máquina del horror y del crimen, de la agonía y de la muerte. Y entonces me encontraba más desdichado que toda la tristeza de la humanidad junta. Y una bestia, cuyo similar había destruido desdeñoso, esa bestia había labrado en mí, un hombre, creado en la imagen de Dios Todopoderoso, una insufrible pena. Desgraciado, ni de día ni de noche sabría de la bendición del descanso ahora. Durante el día, la criatura no me dejaba un momento solo. De noche, comencé, hora por hora, a formar sueños de miedo inanerrable, a encontrar el cálido aliento de esta cosa en que mi rostro, a sentir su enorme peso, una pesadilla encarnada de la que impotente no lograba liberarme, hundiendo eternamente mi corazón en la desgracia. Bajo la presión de tales tormentos,
Los débiles restos del bien que guardaba dentro sucumbieron. Los pensamientos malignos se volvieron mis únicos confidentes, los más oscuros y malignos de los pensamientos. Los vaivenes de mi humor acentuaron mi odio a todas las cosas y a la humanidad por entero. Mis súbitos, frecuentes e ingobernables estallidos de ira, a los que me abandonaba ciegamente, encontraban en mi abnegada esposa a la más habitual y paciente de mis víctimas. Un día me acompañó para alguna tarea doméstica al sótano del viejo edificio donde nuestra pobreza nos había obligado a residir. El gato me siguió por las empinadas escaleras y, cuando por poco me hace tropezar y caer de cabeza, mi exasperación llegó a la locura. Alcé un hacha y en mi ira olvidé el terror infantil que hasta entonces había tenido en mi mano. Apunté un golpe al animal que habría probado ser instantáneamente fatal si hubiera descendido según mis deseos, pero el golpe fue detenido por la mano de mi esposa. Su interferencia expolió mi ira hasta volverla demoníaca. Desprendí mi brazo de sus manos y enterré el hacha en su cráneo. Cayó muerta en el acto, sin siquiera quejarse. Con este horrendo asesinato cometido, me dispuse, con clara deliberación, a la tarea de esconder el cuerpo. Sabía que no podía sacarlo de la casa, ni de día ni de noche, sin correr el riesgo de ser descubierto por mis vecinos. Fragué muchos proyectos en mi cabeza. En cierto punto se me ocurrió cortar el cadáver en fragmentos diminutos y desintegrarlos en el fuego. En otro, resolví cavar una tumba en el fondo del sótano. Luego me debatía si debía arrojarlo al pozo del jardín o empacarlo en una caja como si fuera mercancía para poder moverlo de esta forma. Finalmente se me ocurrió lo que consideré como una mejor solución de todas las anteriores. Decidí emparedarlo en el sótano, como se tiene registro de los monjes hicieron con sus víctimas en la Edad Media. Para estos fines, el sótano estaba bien provisto. Los ladrillos de sus paredes estaban relativamente flojos y habían sido enyesados recientemente, y, además, la humedad del ambiente había impedido que se endureciera. Más aún, una chimenea falsa, que había sido rellenada hace poco, había sido trabajada para que se pareciera al resto de las paredes. No tenía duda de que podría extraer los ladrillos, insertar el cadáver y reparar la pared como antes, para que ningún ojo pudiera detectar algo sospechoso. Mis cálculos eran correctos. Con una palanca pude extraer con facilidad los ladrillos. Con sumo cuidado, deposité el cuerpo contra el muro interno. Lo mantuve en esa posición mientras, con pequeño esfuerzo, pude poner los ladrillos y reparar la estructura como estaba originalmente. Conseguí argamasa y arena. Con todas las precauciones posibles, preparé un acabado que se confundiría con el viejo y lo coloqué con cuidado sobre los ladrillos. La pared no parecía haber sido perturbada en lo más mínimo. Recogí con la mayor atención la basura del piso, miré triunfante alrededor mío y dije, aquí, al menos, mi labor no ha sido en vano. Mi siguiente paso fue buscar a la bestia que me había causado tanta desdicha, pues en mi fuero interno había decidido que tenía que matarla. Si hubiera podido encontrarla en ese momento, no existiría duda sobre su destino. Pero el inteligente animal, alarmado por la violencia de mi furia, no se presentó mientras me encontraba en ese estado. Es imposible describir o imaginar el profundo y dichoso alivio
que la ausencia de la detestada criatura produjo en mi pecho. No se me apareció durante la noche. Así, por una noche, desde su introducción a la casa, al menos dormí profunda y tranquilamente. Sí, dormí así, incluso con la carga del asesinato sobre mi alma. Pasaron un segundo y tercer días. Mi atormentador seguía sin aparecer. Una vez más respiraba como hombre libre. El monstruo en su espanto había huido de las inmediaciones para siempre. Nunca más lo contemplaría. Mi felicidad era suprema. La culpa de mi oscuro crimen me perturbaba solo un poco. Algunas pesquisas se habían llevado a cabo, pero todas habían sido contestadas prontamente. Incluso se formó una búsqueda, aunque, por supuesto, nada fue encontrado. Entendí mi felicidad futura como algo seguro. En el cuarto día desde el asesinato, unos oficiales de policía llegaron de imprevisto a mi casa y procedieron, de nuevo, a registrar rigurosamente las inmediaciones. Seguro como estaba de lo inescrutable del escondite, no sentí vergüenza ni miedo. Los oficiales me rogaron que los acompañara mientras buscaban. No dejaron rincón o escondrijo sin revisar. Luego, por tercera o cuarta vez, descendieron al sótano. No me tembló ni un músculo. Mi corazón latía con calma, la calma del inocente. Caminaba de lado a lado en el sótano. Crucé mis brazos sobre el pecho y continuaba mi andar. Los policías estaban satisfechos por completo y se preparaban para partir. La alegría de mi corazón era demasiada como para ser contenida. Ardía en deseos de decir al menos una palabra, en señal de triunfo, y convencerlos doblemente de mi inocencia. Caballeros, dije al fin, mientras ascendían por las escaleras, tengo el placer de haber acallado sus sospechas. Les deseo mucha salud y un poco de mayor cortesía. Caballeros, esta es una casa muy bien construida. En mi rabioso deseo de decir algo, apenas me daba cuenta de lo que decía. Puedo decir que es una casa excelentemente bien construida. Estas paredes, estas paredes fueron edificadas con solidez. Aquí, quizá por el frenesí de mi fanfarronada, golpeé pesadamente con el bastón que sostenía en mi mano la porción de los ladrillos en los que se apoyaba el cadáver de la esposa de mi corazón. Que Dios me escuche y me proteja de los colmillos del maligno. Antes de que terminaran las reverberaciones de mi golpe y todo quedara en silencio, una voz respondió desde la tumba. Un lamento, primero apagado y roto, luego como el llanto de un niño, pero que rápidamente crecía hasta un largo, fuerte y continuo alarido, enteramente anómalo e inhumano. Un aullido, un chillido, mitad de horror y mitad de triunfo, como los que se alzarían solo del infierno, del coro de las gargantas de los condenados en su agonía y de los demonios en el éxtasis de su condena. Es inútil describir mis propios pensamientos. Desfalleciéndome, anduve estupefacto hasta el muro opuesto. Por un momento, los policías en las escaleras permanecieron inmóviles, dado el extremo del terror y el asombro vividos. En el siguiente instante, una docena de fuertes brazos se afanaban con el muro. Cayó rápidamente. El cadáver, ya descompuesto y salpicado de sangre,
descansaba de pie frente a los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con su enorme boca roja y un solitario ojo de fuego, estaba sentada la horrible bestia cuyos embrujos me habían inducido al asesinato y cuya voz me había consignado a la horca. Había encerrado al monstruo en la tumba. Y fin. Muy bien, pues este fue El gato negro de Edgar Allan Poe, uno de sus cuentos más icónicos. Perfecto para terminar esta nochecita de viernes, ¿verdad? Espero que les haya gustado. Si me trabo un poquito es porque los clásicos a veces están un poquito rebuscados, tienen palabras un poquito extrañas, pero iremos mejorando, iremos mejorando. Y pues en el próximo capítulo voy a hablar también, voy a continuar un poquito con el género de terror y probablemente les voy a leer un cuento de H.P. Lovecraft. O si quisieran escuchar algún otro, pues también me pueden decir sin ningún problema y pues adelante. Espero que lo hayan disfrutado, espero que les haya gustado y tal vez en un futuro también podamos hacerlo con compañía de alguien más para discutir el cuento. Si no, pues dejen sus comentarios, dejen sus likes y estaremos en contacto. Nos vemos.